¿Puede un videojuego de guerra decir algo significativo sobre la guerra? Hoy vamos a comprobarlo con un juego que nos pone en la piel de un soldado contra una civilización que controla armas de destrucción masiva y que salió a la venta el 13 de septiembre de 2001. Ace Combat 3 no solo había incluido una narrativa compleja en una saga de juegos de simulación de vuelo con filosofía arcade, sino que había desplegado varias tramas cruzadas en un complejo cuento de ciencia ficción sobre las distintas lealtades que asumíamos. Aunque esto indicó el camino a seguir, es obvio que era necesaria una aproximación mucho más dirigida, que evitase que las ambiciones restasen interés al conjunto. 20 años después, Ace Combat 4 sigue siendo recordado no solo por la espectacularidad de sus combates, sino también por la sensibilidad con la que intenta hablar de su carácter bélico. Sí, el componente de ciencia ficción ucrónica se mantiene, pero desde un punto de vista horrorosamente familiar, menos escapista. Porque detrás de cada avión derribado hay una persona, detrás de cada ciudad liberada hay alguien que tuvo que soportar la ocupación, y detrás de cada héroe existe siempre alguien al que ese héroe convirtió en enemigo. Como decíamos, Ace Combat 3 Electrosphere había dejado una impresión bastante particular, un juego ambicioso, raro, casi experimental en sus ideas narrativas, pero también una entrega que no terminó de convencer a todo el mundo por la separación entre su elaborada narrativa y la inmediatez de su gameplay. Lo que había sido la primera incursión de la saga en una narrativa compleja seguía pareciendo una buena idea, pero también había llevado a un callejón sin salida. Con ello, Namco decidió volver a hacer un reboot de la franquicia, menos dependiente de la ciencia ficción y, de hecho, intencionadamente anacrónico, ambientado en una Europa occidental que recordaba más a la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las concesiones, los segmentos animados se vieron reducidos. Es posible que el lanzamiento occidental de Ace Combat 3, que carecía de las cinemáticas anime, tuviera un peso importante. En lugar de conversaciones por videollamada, ahora tenemos una narración en primera persona, en pasado, con un personaje diferente al protagonista que manejaba al jugador y desarrollando la historia de un tercer personaje presentado como antagonista. Estas secuencias no se presentaban animadas, sino con una presentación de fotogramas, al que el tono pretérito le otorgaba una sensación de fotografías, instantáneas de un pasado olvidado. Una experiencia más directa y clara, sin rutas alternativas, pero manteniendo cierta identidad. Aunque los tres juegos anteriores fueron incorporados al canon con retrocontinuidad, es en Ace Combat 4 donde este particular mundo recibe su nombre, Strange Real, enfatizando la idea de la similitud con nuestro mundo y nuestra historia reciente, pero también distinguiéndolo como una realidad alternativa. La música también sufrió un cambio, de los temas de rock en los dos primeros juegos, y el ambiente electrónico e inquietante de la tercera entrega. Ahora pasamos a temas orquestales y sinfónicos que enfatizan tanto la épica de combate como un simbolismo semi-religioso, con cánticos en latín. A cargo de Tetsukatsu Nakanishi, este estilo más propio de banda sonora cinematográfica se convirtió en el estándar de la serie en adelante. La llegada de PlayStation 2 fue también fundamental. Era una máquina que permitía dar un salto visual importante y Ace Combat 4 aprovechó ese contexto para construir cielos amplios, ciudades reconocibles, combates espectaculares y una sensación general de gran escala que también sería la futura seña de identidad de la saga. Con estos elementos se convirtió en el juego más vendido de la saga con más de 2,5 millones de unidades en todo el mundo, un récord que no superarían hasta su séptima entrega. Antes de que tomemos el mando de nuestro protagonista, llamado Mobius Wang, el juego comienza con la narración de un adulto recordando su infancia. Es 1999 y un asteroide impacta contra la Tierra de Strange Real, causando graves daños, una crisis económica y otra crisis migratoria que pone el equilibrio político en tensión. Para evitar que esto volviera a ocurrir, el gobierno de Usea, bajo el mando de las Fuerzas Aliadas de los Estados Independientes, o ISAF, como los conocíamos en los anteriores juegos, construyeron una serie de cañones antiaéreos conocidos como Stonehenge. 4 años más tarde, la nación de Rusia
invade el territorio de la ISAF y se hace con el control de los cañones, convirtiéndolos en armas contra las fuerzas aéreas de la ISAF y haciéndose con el control de Usea. Durante el final del verano, nuestro narrador contempla un combate aéreo sobre su casa, viendo cómo un avión derribado termina por destruir su hogar y mata a sus padres. Lo único que el niño puede distinguir del avión ganador es que lleva una insignia amarilla y el número 13. Retiradas a la costa este, las fuerzas de ISAF buscan un contraataque y recuperar su país. Nosotros controlamos a Mobius One. Un piloto parte de este contraataque desesperado por mantener, en esta primera misión, North Point, el último refugio de las fuerzas aéreas. Refugiado en la ciudad de San Salvación, el niño narrador continúa buscando a Yellow 13 en los cielos, cuando la ciudad es ocupada por Erusia. La ocupación implica un razonamiento de los recursos para la guerra, incluida la gasolina, dejando al tío taxista de nuestro narrador sin empleo y convertido en un alcohólico. Es gracias a la habilidad del niño con la armónica, tocando en los bares por unas monedas, cómo consiguen sobrevivir. Allí el niño conoce a la hija del posadero, un poco mayor que él, y su primer amor. Un día entran en el bar un grupo de pilotos de Rusia, presumiendo de todos los aviones de la ISAF que han derribado. Su líder es nada menos que Yellow 13, que toca la guitarra para sus compañeros y pide al niño que se una con la armónica. El niño se sorprende al verle tocar la misma canción que su padre solía tocar cuando llegaban a casa y se une. Hasta ahora las misiones de Mobius One no han sido especialmente difíciles, derribar aviones y objetivos hasta una puntuación mínima concreta y conseguir beneficios económicos por nuestra efectividad y rapidez, lo que nos permite acceder a mejores aviones. Destruir un radar en las montañas, por ejemplo, depende de nuestra habilidad para volar bajo y bombardear objetivos parapetados. Por lo general, también nos tenemos que acostumbrar a volver a la base y aterrizar, o al menos alcanzar un límite concreto del mapa para dar la misión por finalizada. Es en la quinta misión donde la cosa comienza a ponerse seria. Tras haber avanzado desde North Point hacia el sur y haber golpeado en la cadena de suministros de Rusia, nuestro siguiente objetivo es un puerto con una planta petroquímica en manos del enemigo. Cuando parece que ya hemos cumplido con nuestra misión, recibimos una actualización: 5 aviones enemigos frente a nosotros. Es, por supuesto, el Escuadrón Yellow. No hay duda de que esto ejemplifica como nadie el gran efecto emocional de la disonancia ludonarrativa entre las cinemáticas y el gameplay. Mientras la narración del niño nos ha ofrecido una descripción breve y cercana con nuestro futuro antagonista, también lo está anticipando. Sin esas 4 primeras misiones ajenas a esa trama, el impacto de encontrarnos, nada menos que de frente y en combate, con la figura de la que llevamos un rato hablando, supone un impacto emocional para el jugador. Mucho más motivado cuando este primer encuentro se salda, como no, con la imposibilidad de derribar a nuestros enemigos. En Inferioridad no nos queda más que huir, y el propio jugador experimenta la tensión, la frustración y la rabia hacia el Escuadrón Yellow de una manera que solo los videojuegos podían hacerlo. Volvemos al punto de vista en San Salvación, donde recibimos la explicación de que el Escuadrón Yellow opera desde allí, en proximidad y defensa de los cañones Stonehenge, pero se han desplazado hacia el este en misiones de apoyo como aquella en la que nos han hecho huir, mostrando la seguridad de cómo este territorio invadido no volverá a manos de su legítimo gobierno. Si el anterior juego nos privó en Occidente de toda su narrativa, esta vez también sufrimos un pequeño cambio. En esta cinemática el juego insinúa que el niño carga una pistola para hacer frente a Yellow 13, pero el juego es mucho más explícito sobre ese punto en la versión japonesa. Para evitar que Rusia avance hacia North Point, la ISAF lanza un ataque coordinado aéreo y naval contra el puerto de Convert, en una misión compleja con múltiples objetivos y muchos ataques tierra-aire que esquivar. Originalmente, tras esta misión, también habría una cinemática mostrando la reacción de los soldados de Rusia a la destrucción de su flota, en un modo semejante a Pearl Harbor, pero la proximidad con el 11 de septiembre supuso que no quede rastro de dicha secuencia. Si nos sentimos en una racha ganadora es porque nos esperan obstáculos aún más duros. Después de una misión consistente en destruir una planta fotovoltaica, Rusia saca la artillería pesada en el más literal de los sentidos: disparan los cañones de Stonehenge. Estos disparos no solo atraviesan el continente, sino que nos obligan a volar a menos de 2000 pies por una zona montañosa, en un modo similar a una misión de radares en Ace Combat 3. No hay aquí tantas misiones donde debamos volar despacio por un cañón entre las montañas, pero mientras allí era habitual que simplemente nos dieran la misión por fallida, recibir un impacto de Stonehenge supone una muerte inmediata, lo que hará más satisfactorio después destruir esta gigantesca arma.
Tras la desaparición de su tío, el narrador pasa a vivir como un miembro más del Escuadrón Yellow, sorprendido de la amabilidad de Yellow 13 con sus camaradas y el respeto que tiene por sus enemigos. Sin embargo, una noche el niño se queda dormido en la posada y descubre que la familia del posadero no son los aliados de Erusea que pretenden ser, sino parte de la resistencia contra la invasión. Nuestra siguiente misión lleva el subtítulo del juego, así que ya podemos esperar algo especial. La ISAF pretende enviar un cohete con un satélite para coordinar sus ataques de reconquista, y el Escuadrón Yellow está aquí para detenernos. No podemos derrotarlos aún, pero al menos podremos herir a uno de ellos. Pequeña satisfacción. Los 5 últimos minutos antes del lanzamiento recibimos la información de que Erusea planea bombardear la plataforma de lanzamiento del cohete, así que debemos derribar 6 bombarderos antes de llegar al final de la cuenta atrás. Los bombarderos son difíciles de detectar y superjets de poca envergadura, así que apuntar no es tan fácil. Mientras tanto, aunque Yellow 13 se enorgullecía de nunca haber perdido a un compañero de escuadrón, el niño y la hija del posadero son conscientes de que, una vez que las fuerzas de ISAF avancen hasta San Salvación, la resistencia se pondrá en marcha y expulsará a los soldados de Erusea. Con ese primer avión Yellow que hemos herido, las fuerzas invasoras empiezan a tener dudas sobre sí mismos. Aunque la conquista de la costa sur del continente no supone un gran desafío, a medida que pasan las misiones vamos aproximándonos hacia el oeste, y por tanto más próximos al punto de mira de Stonehenge. Mientras atacamos una zona, tenemos que estar atentos al ritmo al que los cañones disparan para descender por debajo de los 2000 pies y mantenernos seguros. Los avisos por radio nos dan cierta antelación para cubrirnos entre las montañas. La ISAF sigue saliendo victoriosa. Después de hacerse con 2 ingenieros originales del cañón Stonehenge, nos invita a escoltarlos para que lleguen cómodamente a nuestro territorio. A medida que la ISAF se aproxima a San Salvación, las fuerzas de Erusea empiezan a ponerse nerviosos, más aún después de que una caravana sea saboteada por la resistencia en plena carretera, hiriendo a Yellow 4 y dejándolos sin recursos como combustible o motores de reemplazo. La ISAF continúa su ofensiva y decide que es hora de atacar a Stonehenge. Nos informan de que es casi una misión suicida, pero mientras los cañones estén en funcionamiento no podrán recuperar el oeste del territorio. Al aproximarnos a la poderosa arma de destrucción masiva, nuestro sistema de guía de misiles se bloquea. Debemos destruir primero el centro de Stonehenge para liberarlo, usando balas normales. Una vez hecho eso, es cuestión de tomar con cuidado cada uno de los cañones. Aunque la victoria parece cerca, cuando destruimos el último cañón hacen acto de presencia el Escuadrón Yellow. Una vez que hayamos conseguido derribar por primera vez a uno solo de los aviones del escuadrón, la misión se dará por concluida. Yellow 4 ha caído, rompiendo la racha de buena suerte de Yellow 13. En San Salvación, Yellow 13 añora a su compañera aferrándose a su pañuelo, el último recuerdo que le queda de ella, para encontrar una nueva determinación cuando un recorte de periódico resalta el heroísmo de Mobius One. Convencido de que por fin ha encontrado un enemigo valiente y a la altura de sus habilidades, y no un saboteador cualquiera como la resistencia que les ha ido debilitando todo este tiempo. Otra misión de escolta, en este caso de un avión espía que debe evitar radares enemigos, y qué mejor manera que despejándole el camino y destruyendo todos los radares con los que se cruza. El problema es que los radares se encuentran en pequeños cepelines, a distintas alturas y con baja visibilidad debido a la niebla. Con la mayoría de los radares fuera, recibiremos una visita de un escuadrón que tendremos que derribar para que pueda escapar el avión espía. El avión vuelve con una información crucial. Aunque hayamos neutralizado Stonehenge, los erusianos han estado construyendo otra superarma, Megalith, diseñada no para proteger el cielo de asteroides, sino para utilizar sus fragmentos en combate. La única forma de ganar esta guerra es evitar que Megalith sea activada. Nuestra siguiente misión requiere un nuevo tipo de pericia. Erusea ha lanzado varios misiles guiados contra nuestras tropas y es nuestro objetivo interceptarlos con precisión, pues no podemos superar la velocidad de los mismos una vez que nos hayan pasado. Al menos esa es la teoría, porque sospecho que simplemente integraron la inteligencia artificial de los pilotos enemigos en estos misiles y por eso reaccionan esquivándonos como si estuvieran siendo pilotados. Una noche, mientras San Salvación se prepara para la inminente batalla por la liberación de la ciudad, la hija del posadero se encuentra colocando explosivos cuando es sorprendida por Yellow 13. El niño no tiene otra opción que apuntar su pistola a su admirado enemigo para liberar a la chica que le gusta. Yellow 13 los deja marchar y al día siguiente, sorprendentemente, no los delata. Finalmente, la ISAF llega a la ciudad y con ella, Mobius One patrullando el cielo y ayudando a las tropas terrestres a tomar control de las calles. No es necesario decir que aquí están el Escuadrón Yellow para luchar con todo lo que tienen. Podemos ignorarlos y centrarnos en la misión, pero no van a soltarnos como presa.
Si derribamos 4 de los 5 aviones, el último será invencible porque todavía no estamos ante el anticipado duelo final. Aunque la ciudad ha sido finalmente liberada, el niño decide seguir a los restantes miembros del Escuadrón Yellow. En un último intento por resistir a la ISAF, las tropas de Rusia utilizan Whiskey Corridor, un estrecho paso por el desierto para intentar resistir. Es el único paso hacia la capital, Farbanti, así que nuestro apoyo aéreo a las fuerzas terrestres es fundamental. 5 contingentes de equipos tierra-aire, helicópteros y otras significativas molestias en nuestro camino que irán minando el estado de nuestro avión en una lucha por la resistencia. Nuestro penúltimo combate es el asedio de Farbanti. Hemos conseguido que todas las tropas de Rusia hayan retrocedido hasta la capital. Como en las 2 misiones anteriores, apoyamos desde el aire a base de conseguir un objetivo mínimo de puntos, a partir del cual la misión cambia. El Escuadrón Yellow está aquí. Cuando hayamos derribado los 4 primeros aviones del escuadrón, será la hora del combate final entre piloto y piloto. En tierra, el niño y la hija del posadero no encuentran ni rastro del cuerpo o el avión de Yellow 13, pero sí el pañuelo de Yellow 4 que conservaba. Los 2 jóvenes entierran el pañuelo en señal de respeto al Escuadrón Yellow. Con el control de los cielos y del cuartel general, la guerra ha terminado. Rusia se rinde. En la última misión, un grupo de oficiales rebeldes de Rusia se resiste y toma control de Megalith, con la pretensión de usar los fragmentos del asteroide Ulises para destruir el continente. El recién formado escuadrón Mobius asalta la fortaleza para destruirla antes de que dispare. Para ello deben destruir 3 generadores ocultos en 3 estrechos pasillos de la megaestructura. Efectivamente, bajo los coros sinfónicos que simbolizan cómo nuestro escuadrón une sus fuerzas para un último vuelo, nos toca destruir la Estrella de la Muerte con precisión y salir indemnes en el último segundo antes de que todo explote. Años más tarde, Rusia irá olvidando la guerra y recuperando la normalidad. El niño ha crecido en un adulto y la narración que hemos estado escuchando era una carta que este había dirigido a Mobius One, explicándole quién había sido el famoso Yellow 13 y añadiendo más contexto a esta rivalidad a distancia. Esta narración nos devuelve la humanidad de nuestro rival, el agridulce sabor de una victoria donde hemos derribado a quien nos respetaba inmensamente, la mirada inocente de quien sabe ver más allá de las circunstancias y comprender el calor humano bajo uniformes y banderas. Pero más allá de los misiles y las explosiones, lo que hace que esta historia se nos quede grabada en el corazón es cómo nos obliga a mirar a los ojos a quienes estamos derribando. Hay un aspecto especialmente interesante en la forma en la que Ace Combat 4 construye su relato, y es la decisión de dedicar buena parte de sus escenas narrativas a personajes que pertenecen, precisamente, al bando contrario. Hoy estamos más acostumbrados a este tipo de enfoques, basta pensar en cómo se le atribuye, con cierto adanismo, mucho respeto a la decisión de Neil Druckmann de estructurar The Last of Us Part 2 sobre la idea de obligar al jugador a cambiar de perspectiva para comprender que la línea que separa al protagonista del antagonista es mucho más frágil de la que nos gustaría admitir. Evidentemente, Ace Combat 4 no llega tan lejos estructuralmente hablando, no nos pone directamente a los mandos del enemigo, pero sí hace algo poco habitual para la época, se detiene a observarlo. Yellow 13 no es un jefe final con un gran diseño para asustarnos y una gran barra de vida. Es un ser humano con talento y al que le gusta su trabajo. Tiene fuertes vínculos afectivos con sus compañeros, a los que defiende y protege. Inspira admiración a quienes lo rodean, incluso a nuestro joven narrador. Y es capaz de compasión y nobleza. No nos ve a los jugadores como un enemigo al que odiar. Para él, somos otro desafío autoimpuesto que superar. Alguien que, en circunstancias muy diferentes, podría haber sido otro miembro de su escuadrón. I regret that we meet in this way. You and I are of a kind. In a different reality. I could have called you friend. Y eso transforma inevitablemente el último enfrentamiento, porque cuando finalmente nos cruzamos con él en los cielos de Farbanti, ya no se trata de derrotar a un simple obstáculo de diseño, es un duelo de voluntades, un choque inevitable. De hecho, uno de los mayores méritos del juego es que no simplifica la guerra en una fórmula de buenos contra malos,
Sí, hay bandos enfrentados, objetivos militares y una estructura clara de campaña, pero el juego introduce matices en la forma de mostrar el conflicto. La guerra deja de ser una abstracción y se convierte en una suma de pérdidas, gestos, decisiones y consecuencias. Este tono se refuerza aún más con su narrativa visual. Las escenas intermedias, contadas a través de ilustraciones y secuencias muy medidas, no buscan deslumbrar por presupuesto, sino por dirección. Son breves, sí, pero mantienen mucho carácter y personalidad, centrándose en pequeños gestos del día a día en San Salvación que muestran la vida que aún se mantiene en sus calles. Gracias a ello, la historia no se siente como una mera excusa entre misión y misión. La campaña avanza como una escalada constante. Empiezas con operaciones relativamente contenidas, pero poco a poco el conflicto va creciendo, y con él también lo hace la sensación de formar parte de una ofensiva mayor. El juego entiende muy bien cómo dosificar esa intensidad. Uno de los grandes aciertos de la campaña es que cada misión tiene una identidad muy marcada. No da la impresión de repetir simplemente la misma idea con otro color. Cada escenario parece pensado para obligarte a pilotar de una forma ligeramente distinta y pensar en los distintos momentos del conflicto, victorias y derrotas, y en el vaivén de la guerra. A veces tienes que moverte con precisión quirúrgica, otras priorizar la supervivencia, otras limpiar el cielo para que la misión avance, y otras simplemente resistir el choque frontal contra una fuerza superior por un tiempo limitado. Otro detalle importante es que Ace Combat 4 consigue que las misiones tengan peso dramático sin dejar de ser divertidas. Ese equilibrio no es fácil porque entramos en algo que ya hemos comentado antes, la disparidad entre las cinemáticas melancólicas y los combates energizantes, esa disonancia ludonarrativa en su máximo esplendor, mostrando las capacidades expresivas de sus contradicciones que, a mí, personalmente, me remiten a historias como El Imperio del Sol o Gundam War in the Pocket, donde la inocencia infantil choca de frente con la crueldad de la guerra. Con frecuencia se sostiene que en realidad no existen películas verdaderamente antibélicas. El propio lenguaje cinematográfico lo dificulta. La espectacularidad visual, la épica de las batallas o el carisma de sus protagonistas terminan imponiéndose al mensaje de denuncia frente a la crueldad del conflicto. En los videojuegos la paradoja se vuelve todavía más intensa. Porque aquí no somos meros espectadores, somos partícipes. La interactividad nos convierte en agentes directos de la violencia, y en muchos casos esa violencia constituye precisamente el núcleo de la experiencia, la satisfacción de superar obstáculos, la descarga de dopamina que acompaña a cada enemigo abatido, la recompensa constante por nuestra eficiencia destructiva. Ace Combat 4 se muestra plenamente consciente de esta contradicción, aunque nunca llega a resolverla porque no le interesa. Es parte de su objetivo temático. Por mucho que su narrativa adopte un tono melancólico y poético, por mucho que nos recuerde que también existen civiles atrapados entre dos ejércitos o pilotos enemigos dignos de admiración, la realidad es que el jugador sigue avanzando gracias a una lógica muy concreta: destruir más objetivos, obtener más créditos y adquirir máquinas de guerra cada vez más sofisticadas y letales. Desde la Primera Guerra Mundial, resulta imposible no contemplar los conflictos bélicos como enormes mecanismos destinados a producir devastación y montañas de cadáveres. Y en cierto modo un videojuego también es una máquina, un sistema regido por objetivos, incentivos y recompensas que nos impulsa a seguir avanzando dentro de unas reglas determinadas. Pero como nos recordó Roger Ebert en su polémica sobre las consideraciones artísticas del medio de los videojuegos, el cine era una máquina de empatía. We all are born with a certain package. We are who we are. Where we were born, who we were born as, how we were raised. We're kind of stuck inside that person. And the purpose of civilization and growth is to be able to reach out and empathize a little bit with other people. Find out what makes them tick, what they feel about, what they care about. And for me, the movies are like a machine that generates empathy. If it's a great movie, it lets you understand a little bit more about what it's like to be a different gender, a different race, a different age, a different economic class, a different nationality, different profession, different hopes, aspirations, dreams, and fears. It helps us to identify with the people who are sharing this journey with us. And that to me is the most noble thing that good movies can do, and it's a reason to encourage them and to support them and to go to them. Los videojuegos, además de hacernos espectadores, nos hacen participantes. No es solo empatía, es experimentar en la propia carne las vivencias de otros. Por eso esa separación entre la narración del niño como un elemento cinematográfico y la interactividad de Mobius One como soldado silencioso parece más que una contradicción, una forma de tender un puente entre momentos.
personas e incluso medios distintos que encuentran los mismos deseos, las mismas sensaciones de amor por la humanidad. Quizás por eso Ace Combat 4 resulta tan fascinante, porque nunca deja de ser un videojuego extraordinariamente divertido, un espectáculo deslumbrante sobre cazas supersónicos atravesando cielos imposibles, pero al mismo tiempo intenta mirar hacia abajo, hacia quienes observan la guerra desde las calles ocupadas, hacia quienes sobreviven para recordar los nombres de los pilotos que jamás regresaron, hacia quienes descubren que, al otro lado del visor, también había alguien convencido de estar luchando por una causa correcta. Y puede que ahí resida su verdadero legado, no en habernos enseñado que la guerra es heroica, sino en recordarnos que incluso las leyendas dejan escombros a su paso.